Mis amados hermanos, durante las últimas semanas hemos estado en un recorrido juntos, yendo por un camino bastante precioso y maravilloso en la palabra del Señor. Hemos ido en las Escrituras, comenzando y hemos hablado de el silencio de Dios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en nuestros últimos 2 sermones estuvimos respondiendo una pregunta fundamental. Y la pregunta era, ¿qué vino a hacer el rey? ¿Cuál era la pregunta, hermanos? ¿Qué vino a hacer el rey? Y en esas 2 exposiciones nosotros nos dimos cuenta, especialmente en la última, que Cristo no solamente vino a impresionar al mundo con milagros, sino que vino a salvar pecadores y a reconciliarnos con Dios. Esa era la misión que el Padre había dado al Hijo y la cual el Hijo vino a cumplir perfectamente. Pero ahora que hemos terminado ese breve recorrido de 5 sermones, surge un pensamiento también que es muy importante que nosotros demos cabida en nuestra mente, y si le podemos llamar una pregunta, pues bien, una pregunta a la que debemos de darle respuesta. Si Jesús es ese rey prometido, si Él es el cumplimiento de todas las promesas que vimos en el Antiguo Testamento que apuntaban una y otra vez hacia Cristo, si Él es el cumplimiento de todas esas promesas de Dios, si Él vino a salvar, entonces necesitamos conocerlo profundamente. Si Él es ese rey prometido, nosotros necesitamos conocerle. Y hermanos, no basta con saber que Él vino, no basta con saber lo que Él hizo, necesitamos comprender quién es ese rey. ¿Quién es Él? ¿Quién es ese Cristo que vino? Y hermanos, es precisamente esa la razón de esta nueva serie de predicaciones que vamos a estar llevando domingo tras domingo. Y es que si nosotros pensamos en el Evangelio de Juan, como ya lo hemos leído al principio, a lo largo de ese Evangelio nosotros encontramos varias declaraciones extraordinarias que Jesús mismo hace de su persona y que revelan su identidad, que revelan quién es Él. Y estas expresiones extraordinarias no solamente son metáforas, ilustraciones interesantes acerca de Jesús. No, estas son afirmaciones profundas acerca de quién es el Rey que ha venido. Acerca de quién es Él. Y de lo que claramente también Él vino a hacer por nosotros. De hecho, en cada una de esas declaraciones, Jesús toma, por así decirlo, una necesidad humana y Él declara que solo Él es la respuesta para esa necesidad humana. Voy a repetir eso. Jesús toma una necesidad humana y Él dice, solo yo soy suficiente para esa necesidad humana. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, a los hambrientos Jesús les dice, lo que leímos en el pasaje, capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. A los que están en oscuridad Él les dice, yo soy la luz del mundo. A los que buscan entrada, aquellos que buscan refugio y seguridad, Él les dice, yo soy la puerta. A aquellos que necesitan guía, a aquellos que necesitan ser cuidados, Él les dice, yo soy el buen pastor. Hermanos, y así con las 7 declaraciones extraordinarias en el Evangelio de Juan, podemos continuar. Pero hermanos, estas declaraciones no solamente enseñan algo acerca de quién es Jesús, sino que cada declaración nos hace un llamado a venir a Él, a venir a Cristo. Nos muestra entonces que aquello que el corazón humano busca con ansias desesperadamente, solo se encuentra en una persona. Aquello que tú anhelas, aquello que yo más anhelo, aquello que va a satisfacer completamente la necesidad de mi alma, de mi corazón, de mi vida entera, solo la podemos encontrar en Jesús. Y hoy comenzaremos entonces con la primera de estas grandes declaraciones.
Como ya leímos, y de hecho cuando llegamos al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, encontramos a una multitud que está buscando a Jesús. ¿Qué están haciendo, hermanos? Buscando a Jesús. Y ellos creen que tienen hambre, y voy a decirlo así, hambre de pan. Y Jesús les va a mostrar, mis amados hermanos, que su necesidad es mucho más que el hambre la necesidad de saciar su estómago. Y al hacerlo, al demostrarle a Jesús su mayor necesidad, Él va a decir esta gran declaración que es la que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Él les dice, yo soy el pan de vida. Por lo tanto, hermanos, la necesidad más profunda del ser humano no puede ser satisfecha por ninguna cosa del mundo. No se satisface con el dinero, no se satisface con la fama, no se satisface con reconocimiento público, no se satisface trabajando más horas, no se satisface teniendo más relaciones, no se satisface teniendo más amigos, teniendo más seguidores en redes sociales, no se satisface con nada que el mundo puede ofrecer. Solamente Cristo puede satisfacer tu mayor y mi mayor necesidad. Así que, mis hermanos, mi idea central para este sermón esta mañana es que Jesús es el único que puede satisfacer completamente o plenamente la necesidad más profunda del ser humano. Solo Cristo. No hay otra cosa que pueda satisfacer tu necesidad más profunda. Así que, hermano, mi objetivo esta mañana es convencerte. Y a través de toda la serie de exposiciones de los yo soy de Jesús, mi objetivo será convencerte que ninguna otra cosa en el mundo puede satisfacer tu alma como Cristo lo hace. Ninguna otra cosa en el mundo puede satisfacer tu alma. Por lo tanto, mi llamado será constantemente que vengamos a Cristo como el único que puede satisfacer tu alma. Así que, hermanos, antes de que Jesús haga esta gran declaración en el Evangelio de Juan, Juan nos va a mostrar algo sumamente sorprendente. Como ya lo leímos, una multitud entera está buscando a Jesús. Y Cristo, que conoce perfectamente las intenciones que hay en el corazón humano, más que nosotros mismos, Él revela que no toda búsqueda nace de las motivaciones correctas. Por lo tanto, esto me lleva a mi primer punto de esta mañana, en los versículos 22 hasta el 27 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde yo lo he titulado, la multitud busca a Jesús por razones equivocadas. Lo voy a repetir. La multitud busca a Jesús por razones equivocadas. Miren lo que dicen los versículos 22 hasta el 27. El día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar. Vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido, ¿cómo, hermanos? Solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan. Recuerde y tengan presente eso en mente. Después de haber dado gracias, el Señor, versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron ¿a dónde, hermanos? ¿Y qué andaban buscando? A Jesús. Y versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos, si ustedes ven versículos atrás, en el contexto inmediato de ese capítulo 6, del 1 hasta el versículo 21, nosotros vemos dos milagros extraordinarios de Jesús. ¿Quién me los puede decir? La alimentación de los 5,000 y les dio ¿qué comida? Pan. ¿Y cuál es el otro milagro que aparece en esos versículos? Que Cristo camina sobre las aguas.
2 milagros indiscutibles que anunciaban, que señalaban que él era, ¿qué cosa? El Mesías. Muy bien. Después de esa multiplicación de los panes y después de que Jesús caminara sobre el mar, Juan nos dice que la multitud comenzó a buscarlo nuevamente. Habían visto que Jesús ya no estaba ahí, había una barca, una única barca, y habían visto que los discípulos se habían ido ¿cómo? Solos. Jesús no se había subido. Así que al enterarse de que de alguna manera él había cruzado hacia el otro lado del lago o del mar, como bien lo dice el texto, tomaron barcas y se fueron a buscarlo a la ciudad que se llamaba Capernaum. Hermanos, y a primera vista esto parece espectacular. ¿Por qué? Porque esta gente no se queda quieta. Esta gente está buscando ¿a quién? A Jesús. Ellos no se quedan en casa. Dicen, no, ya se fue, quedémonos aquí tranquilos. De todas maneras ya se fue. Ellos no se quedaron ahí, sino que hicieron el esfuerzo de ir y buscarlo. Pero mis hermanos, cuando finalmente lo encuentran, ellos le hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 25. ¿Qué le preguntan? ¿Cuándo llegaste acá? Y Jesús, hermano, esto a mí me dejó atónito la primera vez que yo lo leía, porque Jesús directamente no responde a la pregunta. ¿O sí? No, Jesús no responde a la pregunta. Jesús responde de una manera que probablemente ninguno de ellos esperaba. Y de hecho ni nosotros como lectores de la Escritura tampoco lo esperábamos. Él en lugar de hablar y explicarles todo lo que hizo durante su viaje, Él no les explica todo eso, cómo llegó ahí, sino que Él va directamente al problema del asunto. Digámoslo así, al corazón del problema. Y como siempre, Jesús va mucho más allá, más profundo, no se queda en la superficie. Así que, Él les dice en el versículo 26. ¿Qué les dice, hermanos? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. Hermanos, esta es una declaración fuertísima. Porque Jesús les dice, como ustedes se llenaron el estómago, ahora me andan buscando de nuevo para desayunar bien. La multitud, hermanos, ellos genuinamente, probablemente, no conocemos, yo no conozco el corazón de esta multitud, pero Jesús sí, por lo tanto le responde de esa manera. Ellos según estaban buscando ¿a quién? A Jesús. Pero les muestra a Jesús que en realidad no lo estaban buscando a Él, sino que ellos estaban buscando algo más. ¿El qué? Imagínense. Ellos habían disfrutado el milagro allá de la alimentación de los 5,000. Ellos habían comido hasta saciarse. Y dice que sobraron unas canastas por ahí. Hasta sobró comida. Comieron hasta quedar llenos. Habían experimentado el beneficio inmediato del milagro que había sucedido tras Cristo haber dado gracias por los alimentos. Pero no habían entendido el significado correcto de la señal del milagro. Y aquí entonces nosotros encontramos una diferencia muy importante. En el Evangelio de Juan, mis amados hermanos, los milagros son llamados señales. ¿Por qué? Porque estas señales apuntan a una realidad mucho mayor. Así que el propósito de la multiplicación de los panes que tenemos en los versículos desde el 1 hasta el 15, según la división de la Reina Valera 60, no solamente era alimentar o llenar los estómagos de la multitud que estaban vacíos y hambrientos. No, era revelar quién es Jesús. Ese era el propósito principal. Pero mis hermanos, la multitud se quedó con el regalo y perdió de vista al dador del regalo. Ellos disfrutaron el pan, pero no reconocieron al Salvador. ¿Se comprende eso, hermanos? Ellos se saciaron, ellos disfrutaron la comida, quedaron saciados, pero no reconocieron al Salvador. Hermanos, y tristemente lo mismo puede ocurrir con nosotros hoy. Porque es posible acercarse a Cristo
por las razones equivocadas. Hermano, y esto sucede en todas partes. Muchas personas vienen a las iglesias buscando a Cristo por razones equivocadas. De hecho, hay algunas personas que buscan a Jesús porque desean alivio de sus problemas, respuestas para sus dificultades, ayuda para una situación X o una situación específica. Hermanos, y como lo vimos en la última predicación, ciertamente Cristo tiene compasión de nuestras necesidades. Eso es una realidad, es su amor y su corazón compasivo. Él se interesa por tus cargas, Él se interesa por mis cargas. El problema está, hermanos, que si nosotros lo buscamos únicamente por lo que Él puede darnos y no por quién Él es, hemos perdido realmente de vista lo más importante. ¿Se entiende eso, hermanos? Nosotros vimos que Cristo se interesa por las necesidades físicas, las necesidades materiales de su pueblo en la predicación anterior. Pero nuestra principal atracción para buscar a Cristo no debe ser lo que Él nos da, sino quién Él es. Hermano, yo te pudiera preguntar esta mañana y solo piénsalo en tu mente, no me digas nada. ¿Quién es Jesús para ti? Lo que tú respondas a esa pregunta va a decir mucho de tu vida cristiana. Lo que yo responda a esa pregunta dirá mucho de mi vida cristiana. O, entre comillas, también cristiana. Pero mire lo que Jesús continúa diciendo en el versículo 27. ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué es lo primero que les dice? Trabajad, versículo 27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, y miren, eso es sorprendente, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así que con este versículo y con estas palabras dentro de este versículo, Jesús comienza a redirigir, voy a decir así, la atención de la multitud y la conversación con ellos, porque ellos estaban enfocados en algo que es temporal, ¿sí o no? ¿La comida es temporal? Sí, es temporal, se termina. Hay veces que tenemos la refri llena, pero a los 5 días ni agua hay. Hermanos, ellos estaban enfocados en lo temporal, así que Jesús les está haciendo un llamado a que consideren lo que es eterno. Ellos piensan en un pan que satisface por unas horas nada más. Jesús habla no de un pan que satisface por unas horas, sino de un alimento que produce vida eterna. Y la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Lo que produce vida eterna o lo que me sacia por unas cuantas horas? Pregúntele que tiene la par, ¿qué será mejor? Hermanos, pero hay un detalle hermoso en este versículo. ¿Cuál es? Que Jesús no solo habla de una comida eterna, sino que Él dice que Él la dará. ¿Qué dice el versículo? Miren, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Hermanos, la vida que el ser humano, la vida que tú y yo como seres humanos necesitamos, no puede ser producida por tus esfuerzos propios, ni por mis propios esfuerzos. De hecho, mis amados hermanos, la vida que el ser humano necesita no puede comprarse. Ni así tengas todo el dinero del mundo, no puedes comprarlo, no puedes ganarlo por tus acciones. Hermano, esto es un regalo que Cristo nos da. ¿Qué es, hermanos? Un regalo. Él mismo que alimentó a la multitud físicamente es el único que puede alimentar el alma necesitada. Él es el único. Así que este pasaje, mis amados hermanos, en primera instancia nos está invitando a examinar nuestro propio corazón, porque, hermanos, no basta con preguntar si estamos buscando a Jesús. La pregunta esencial y más profunda es, ¿por qué lo buscamos? ¿Por qué lo buscaba la multitud? Por el pan. Piensa ahora, ¿por qué lo buscas tú? ¿Por qué lo busco yo?
Hermanos, nosotros podemos asistir a la iglesia todos los domingos, todos los jueves, todos los viernes, estar en los discipulados. Podemos leer la Biblia todos los días y ir al día con el devocional que el hermano nos comparte, ir al día con la lectura que estemos llevando, sea cual sea. Podemos orar 3 veces al día como Daniel e incluso podemos participar de forma activa en la vida cristiana y aún así estar más interesados en los beneficios que recibimos de parte de Cristo que en Cristo mismo. Podemos buscar paz sin buscar al verdadero príncipe de paz. Podemos buscar ayuda sin rendir nuestros corazones al único Salvador. Podemos querer los dones que Dios da sin desear al Dios de los dones. Hermanos, es que externamente podemos aparentar muchísimas cosas buenas, pero el que conoce el interior, el que conoce el corazón engañoso, como tantas veces lo hemos dicho aquí, es Cristo, es Jesús. Jesús, hermano, nos llama a mirar más allá de lo temporal, más allá de las cosas temporales. Él nos recuerda que la necesidad más profunda de nuestra vida no es meramente material, no es meramente emocional o las circunstancias que a veces nos abruman, nos frustran. No, hermano, no es esa tu necesidad más grande y más profunda. Tu necesidad más grande y más profunda y mi necesidad más grande es espiritual. ¿Cuál es tu necesidad más grande, hermano? Espiritual. Y esa necesidad espiritual el mundo no la puede satisfacer. El mundo no te puede dar la vida que tú y yo necesitamos. Y hermanos, hacia esa necesidad entonces que Cristo va a dirigir ahora la conversación con estas personas. Esto me lleva a mi segundo punto de esta mañana, que la verdadera necesidad del hombre es espiritual. ¿Cómo es la verdadera necesidad del hombre? Espiritual, versículos 28 hasta el 34. Mire lo que dice. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Pongan atención a ese versículo. Que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús, ¿qué les dijo, hermanos? Versículo 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Miren, hermanos, las palabras de Jesús causan una reacción en estas personas. Porque ellos, después de escuchar acerca de esa comida que permanece para vida eterna, le hacen esa pregunta del versículo 28. ¿Qué dicen las primeras, versículo 28? ¿Qué dicen las primeras 3 palabras de esa pregunta, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Hermanos, esta pregunta y estas primeras 3 palabras y la pregunta completa revelan algo muy interesante. Están revelando cómo piensa esta gente. ¿Cuáles son las primeras 3 palabras de la pregunta? ¿Qué debo hacer? ¿O qué debemos hacer? La preocupación de ellos inmediatamente se viene en el hacer, en el actuar. Ellos quieren saber qué obra deben realizar, cuál es el requisito que ellos deben de cumplir, o cuál es el esfuerzo que deben ellos iniciar para obtener aquello de lo que Jesús está hablando. Hermanos, y si nosotros somos honestos, esta mañana, nosotros vamos a reconocer que también es nuestra tendencia. Cuando estamos abrumados, muchas veces decimos: Señor, ¿y qué puedo hacer yo?
¿qué hago? Esta pregunta no solamente le pertenece a esta gente, también nos pertenece a nosotros. Cuando pensamos, hermanos, en nuestra relación con Dios, solemos inclinarnos hacia las obras, hacia el hacer, hacia el mérito. Queremos saber qué es lo que debemos hacer para ser aceptados delante de Dios. Señor, ¿qué debo de hacer para que me bendigas? Señor, ¿qué debo de hacer para que me proveas todo lo que necesito? ¿Qué debemos lograr para acercarnos a ti? ¿Qué méritos yo debo presentar delante de tu presencia para ser acepto y ser agradado delante de tu presencia? ¿O no les ha pasado, hermano? Ese solo soy yo, quizás. Hermanos, y Jesús responde de una manera que derriba totalmente el orgullo humano, que derriba el esfuerzo humano. Mire lo que dice más adelante en el versículo 29. Repito la pregunta del versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra, hermanos? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué debían hacer, hermanos? Irse y ponerse a trabajar, ir y hacer más cultos, ir a hacer más servicio, ir y evangelizar, bueno, imagínense usted 1000 cosas. Hermanos, no estoy diciendo que todas esas cosas están malas, no. Solo lo dije porque a veces pareciera que los cristianos, entre más activos estamos, más merecemos de parte del Señor. Y Jesús está diciendo, no, todo lo que tienen que hacer es creer en el que Él ha enviado. ¿Se comprende, hermanos? Esa es la obra que tienen que hacer. Hermanos, nosotros debemos de ver cuidadosamente esa respuesta, porque la obra fundamental no consiste en acumular muchos méritos, no consiste en hacer rituales, no consiste en alcanzar cierto nivel de desempeño espiritual. La respuesta de Jesús es, tienen que creer. Crean en el que el Padre ha enviado. Eso es, hermanos, la necesidad más profunda del hombre no es trabajar más para Dios, es confiar en aquel que Dios ha enviado. Confiar en aquel que Dios ha enviado. La salvación, hermano, no comienza con tus obras. La salvación no comienza con mis obras. Comienza con la fe puesta ¿en quién? En Cristo. Y como dice Pablo en Efesios, esa fe tampoco es nuestra. ¿A quién le pertenece? Y se nos da como ¿qué? Como un regalo. Ni la fe que profesamos es nuestra. Es un regalo de Dios. Pero hermanos, la multitud sigue sin comprender plenamente lo que Cristo está diciendo. En lugar de ellos responder con fe, creyendo, ellos piden una señal adicional. Mire lo que dice el versículo 30. El versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hermanos, esto realmente raya los límites. Porque un día anterior, ¿qué había pasado? Capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué había pasado? 2 grandes milagros. Alimentación de 5,000 personas. Jesús caminando sobre el mar. Y ellos dicen, ¿qué señal pues tú puedes hacer para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? ¡Wow! Ellos habían visto el poder de Dios con sus propios ojos. Y aún así estaban diciéndole, demostrame, mostrame que sos el Cristo. Mostrame que eres el Mesías. Hermano, es que esto nos recuerda que el problema principal del ser humano no es la falta de información, es la condición del corazón. Incrédulo
engañoso. Algunos dicen por ahí, no, es que si yo hubiera estado en ese momento y yo hubiera visto los milagros de Cristo, no, yo fuera un creyente más ferviente. Hermanos, ellos lo estaban viendo. Tenían a Cristo mismo parado enfrente de ellos. Vieron la multiplicación, para no irnos a otros contextos, vieron la multiplicación de los panes alimentando a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús anda sobre el mar, camina sobre las aguas. Y ellos dicen, no, pero es que yo quiero más evidencia. ¿Les parece conocido, hermano? Ellos siguen resistiéndose a quien tienen delante. Así que el problema aquí no es ausencia de pruebas, hermanos. El problema es que el corazón humano necesita ser transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Necesita ser regenerado, necesita ser convertido. Y hermanos, mire, si nosotros continuamos en la conversación, la multitud va a mencionar ¿a quién? Del Antiguo Testamento. Implícitamente, mire lo que dice en versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿A quién están haciendo referencia ellos que les dio a comer? ¿Quién estuvo con el pueblo en el desierto? Moisés. Ellos están diciendo, bueno, Moisés le dio de comer al pueblo 40 años en el desierto de un pan que descendía del cielo. ¿Recuerdan la pregunta anterior que le acaban de hacer? No, muéstranos que tú eres el Cristo, haz más señales. ¿Qué señal haces? ¿Qué obra haces? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Hermano, lo que ellos parecen que están haciendo aquí es comparar a Jesús con Moisés. En esencia, prácticamente, como dice un escritor comentando este pasaje, él dice, ellos aparentemente están comparando a Jesús con Moisés, diciendo, y dice él, Moisés alimentó a toda una generación durante años. ¿Qué puedes hacer tú que sea más grande que esto que Moisés ha hecho? Pero Jesús, hermanos, inmediatamente en el versículo 32 va a corregir esa comprensión. Sigamos leyendo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo. Y Jesús es tajante, hermanos. Jesús no anda con rodeos. No os dio Moisés el pan del cielo. Ustedes están aludiendo a Moisés. No, no fue él. ¿Qué dice? Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y la multitud, hermanos, había, con esta comparación, habían exaltado a Moisés, pero Jesús les recuerda, no, miren, la provisión siempre vino de parte de Dios. Moisés era uno más entre el pueblo. El maná, porque ellos dijeron que el maná es algo, un milagro maravilloso, una señal estupenda, y básicamente Jesús está diciendo, el maná nunca fue el centro de la historia, era simplemente una evidencia de la gracia de Dios sosteniendo a su pueblo, pero tampoco es el fin del cuento. Entonces Jesús los lleva hacia la verdad. Sigamos leyendo el versículo 33. Porque el pan de Dios, y aquí una vez más, hermanos, se refiere a él mismo, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo. Aquí la conversación ahora empieza a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque ya no se trata simplemente de maná, de pan físico, sino que Jesús ahora está preparando el terreno para revelar algo sumamente más importante, mucho más grande. El verdadero pan no es algo que Dios da, está diciendo Jesús, es alguien que Dios ha enviado. Así que el verdadero pan, les dice Jesús, ha descendido del cielo, el verdadero pan, y no solo es para el pueblo de Israel. Él da salvación y trae vida, a todo el mundo, como dice el versículo 23. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hermanos,
Pero cuando el corazón está entenebrecido, está entenebrecido. Ellos, sin comprender completamente, le dicen, versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. ¿En qué seguían pensando? En pan físico. En pan físico. Danos siempre este pan. ¿Les suenan estas palabras, hermanos? Capítulo 3, Nicodemo. ¿Cómo un hombre puede entrar de nuevo al vientre de su madre? Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Dame de esa agua para que yo no tenga sed. ¿Se recuerdan? Lo mismo está pasando aquí. Danos siempre este pan. Miren, ellos reconocen que Jesús está tratando de hablarles de algo sumamente importante, extraordinario. Pero aún no comprenden plenamente qué es lo que Jesús está diciendo. Hermanos, y miren, sin saberlo ellos, van a escuchar una de las declaraciones más gloriosas que Cristo dijo en su ministerio terrenal. Cristo les va a decir en el versículo 35, y vamos a llegar a ese punto: yo soy. ¿Sí? Hermano, y ese yo soy, que al final lo vamos a ver de mejor manera. Hoy solo estamos viendo las frases en sí. Es sumamente importante reconocer que ese yo soy viene desde el Antiguo Testamento. Solo eso voy a decir. Hermanos, este pasaje nos confronta a nosotros con una realidad que sigue siendo cierta hoy. Ellos seguían pensando en pan físico. ¿Qué pasaba, hermanos, con el calor del sol al maná? ¿Sí? Se acababa, se derretía, dice el hermano, se deshacía. No era un pan que permanecía. Ellos aluden a Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Está vivo Moisés? Murió. De hecho, paréntesis, si ustedes van al día con los devocionales, hoy justamente se tuvo que haber leído el capítulo 33 y 34, y ahí está, de Deuteronomio, donde aparece la muerte de Moisés. Cierro paréntesis. Ni Moisés ni el maná siguen. Cristo no está hablando de eso. Y de hecho, mis amados hermanos, nosotros como seres humanos pensamos muchas veces como ese pueblo. Que nuestra mayor necesidad o nuestra principal necesidad a veces es económica, familiar, física, de una enfermedad o hasta emocional. Hermano, y aunque todas esas necesidades son reales, porque las pasamos, las vivimos, las enfrentamos, ninguna de ellas es más profunda que la necesidad a la que Cristo está apuntando. Nuestra necesidad profunda, hermanos, es espiritual. Mire, en primer lugar, tú y yo necesitamos ser reconciliados con Dios. ¿Sí o no? Porque estamos irreconciliados. Eso fue lo que pasó a través de la caída de Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Por lo tanto, necesitamos perdón. Efesios capítulo 2 dice que estamos, ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, necesitamos vida. Hermanos, tú y yo necesitamos lo que ningún logro humano, ninguna religión, ningún esfuerzo personal puede producir. Lo que tú y yo necesitamos es lo que la buena noticia del Evangelio nos da. Y esa noticia es que Dios no nos dejó ahí, perdón por la expresión si alguno se ofende, a tontas y a ciegas buscando nuestra propia salvación. No, Dios mismo envió lo que tú y yo necesitábamos, a Cristo.
Él no nos dejó perdidos. Él mismo envió del cielo aquello que necesitamos con mayor urgencia. La respuesta entonces, hermanos, a nuestra necesidad no se encuentra en nosotros, no se encuentra en el dinero, no se encuentra en la fama, no se encuentra en ser visto por los demás. La respuesta viene de Dios y se encuentra en Cristo. Él es lo que tú y yo necesitamos. Él es lo que tú y yo más necesitamos. Pero hermanos, para continuar con el relato del capítulo 6 de Juan, después de escuchar a la multitud decir en el versículo 34, ¿qué es lo que le dicen ellos, hermanos? Danos siempre este pan. Aquí es donde Jesús va a dar su respuesta definitiva. Él dice en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, hermanos. Hermanos, este es Cristo. Él es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto me lleva a mi tercer gran punto de esta mañana. Jesús es el pan de vida. Como hemos visto durante toda la conversación, la multitud ha estado pensando ¿en qué? En comida física, en pan, literal. Pero ellos en ese transcurrir de este hablar con Cristo, ellos han recordado el maná del desierto, han hablado del pan que Dios le dio a Israel, pero Jesús le muestra que todas estas cosas apuntaban a una realidad mucho mayor, porque el maná, una vez más, hermanos, no era el destino final, sino era una ilustración, era una señal que apuntaba, una seña, una flecha, como dicen algunos, hacia algo más grande que Dios enviaría en el futuro. ¿Cuál futuro? Ellos lo tenían enfrente. Ellos lo tenían allí, ese futuro ya había llegado. Por eso Jesús, hermanos, no les está diciendo, yo les voy a dar pan. Tampoco les dice, yo conozco dónde podemos encontrar pan. Él no les dice eso. Él les dice, yo soy el pan de vida. Así que la solución al problema del ser humano, hermanos, no es recibir algo de Cristo, es recibir a Cristo mismo. ¿Se comprende? ¿Conecta esto? Hermanos, no es recibir algo de Cristo, es recibir a Cristo, a Él, en su plenitud. El maná, si bien es cierto, con el maná el pueblo de Israel se sostuvo en el desierto por cierto tiempo. Pero ¿sabe qué pasó con todos los que comieron maná en el desierto? ¿Dónde están ahora? Muertos. Hermanos, Cristo en cambio ofrece algo sumamente superior. Vida eterna. Por lo tanto, Cristo es el único que satisface la necesidad más profunda del ser humano. Jesús dice en este versículo, el que a mí viene y el que en mí cree. Hermanos, este venir y este creer son dos maneras, por decirlo así, de describir una misma realidad espiritual. Venir a Cristo significa confiar en Él. Significa, hermanos, que nosotros nos despojamos, que nosotros abandonamos toda falsa esperanza y descansamos únicamente en su persona y en su obra. Ese es el venir y creer en Cristo. No se trata entonces simplemente de conocer información acerca de Cristo. Se trata de venir a Él con fe. Y a estos hermanos que vienen a Él con fe, Cristo les hace esta promesa. Nunca tendrán hambre y no tendrán sed jamás. Hermanos, yo espero que nosotros estemos entendiendo. Cristo no está hablando aquí de que van a tener comida física todo el tiempo.
Él está hablando del hambre más profunda en todo corazón humano. La mayor de las necesidades. De hecho, hermanos, todos los seres humanos experimentan esa hambre espiritual. Y algunos intentan saciarla con dinero, otros con éxito, otros con relaciones, otros con placer, con religiones. Hermanos, pero al final de cuentas, yo tengo una lista aquí, pero al final de cuentas, tarde o temprano, ellos se van a dar cuenta que nada les satisface por completo. Absolutamente nada les va a satisfacer completamente. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es que nada satisface en este mundo, hermanos? Porque tú y yo, todo el que esté escuchando, fue creado para Dios. Y solamente Cristo puede llenar aquello que Él mismo diseñó. De hecho, hermanos, si nosotros vemos toda la historia de la humanidad, podemos ver que la satisfacción ha sido una búsqueda constante. Dentro de la vida de los seres humanos, la búsqueda ha sido cómo sentirme yo mejor, cómo estar satisfecho. Pero el problema, hermanos, es que han buscado en lugares equivocados. Corremos detrás de cosas que prometen, pero que terminan dejándonos más vacíos que antes. Jesús, en cambio, hermanos, ofrece una satisfacción que el mundo jamás podrá dar. Y aquí viene lo interesante, porque Jesús no entrega algo temporal, Él se entrega a sí mismo. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí, hermanos, nosotros encontramos una verdad profundamente consoladora para nosotros, como creyentes. Porque nuestra seguridad, tu seguridad, mi seguridad, no descansa en la fuerza de nuestra fe, descansa en que Cristo es suficiente. Él satisface para sostenernos. Él es suficiente, hermanos, para perdonarlos. Él es suficiente para alimentarnos. Él es suficiente para llevarnos hasta el final. Él es suficiente para sostenerte en medio de tu dificultad. Hermanos, muchas veces la respuesta de Cristo a la oración por tu dificultad va a ser, espera, pero confía porque Él es suficiente. Hermanos, el pan de vida de Cristo nunca se agota. Nunca deja de ser suficiente. Nunca deja de sostener a aquellos que vienen a Él. Hermano, y la pregunta quizá más importante que este texto nos hace esta mañana es, ¿dónde estamos buscando satisfacción para nuestra alma? ¿Dónde estás buscando satisfacción para tu alma? Porque, hermano, muchas veces nosotros como creyentes también vamos y buscamos cisternas rotas. No buscamos a Cristo, buscamos cisternas rotas. Y nos decepcionamos. Así que Cristo esta mañana, mis amados hermanos, recuerda que el alma fue diseñada para alimentarse de Él. Hermanos, nada, absolutamente nada en este mundo puede ocupar su lugar. Nada puede satisfacer lo que solo Cristo puede satisfacer. Por eso, hermanos, la invitación del Evangelio sigue siendo la misma una y otra vez. Ven a Cristo, cree en Cristo, descansa en Cristo, porque el pan de vida sigue siendo suficiente para todo aquel que viene a Él. Ven a Él con fe. Cree en Él. Confía en Él. Con esta declaración, entonces, Jesús, mis amados hermanos, está afirmando que Él mismo es la respuesta a la necesidad más profunda del ser humano. Él es la respuesta a la necesidad más profunda del ser humano. Hermanos, el problema del hombre nunca ha sido solamente la falta de recursos, la falta de salud, la inestabilidad económica o el bienestar familiar,
la necesidad más grande del ser humano sigue siendo espiritual. Hermano, el ser humano está separado de Dios por el pecado. Y nada de este mundo puede restaurar esa relación. Así que Jesús, hermanos, en este pasaje, dirige la atención de la multitud más allá del milagro de los panes. Ellos estaban pensando en ese alimento que perece, en ese alimento que solo sacia por unas horas. Así que Cristo les está llamando a buscar el alimento que permanece, como dice el versículo, para vida eterna. Ellos querían que Jesús volviera satisfaciera sus necesidades personales y temporales, pero Jesús vino y ofreció algo mucho mayor: vida eterna y relación restaurada con Dios. Eso es lo que Cristo ofrece. Hermanos, y esta sigue siendo una gran tentación para nosotros hoy, porque es posible que nosotros nos acerquemos a Cristo solamente por lo que Él puede proveernos, puede darnos. De hecho, muchos podemos buscar su ayuda, podemos buscar su provisión, su protección, su consuelo, y detenernos allí. Y si nos detenemos allí, habremos perdido la mayor de las bendiciones, a Cristo mismo. Así que la pregunta que yo te hago esta mañana, mi amado hermano, es: ¿tú quieres las bendiciones de Cristo o quieres a Cristo? Y voy a repetir algo que dije en la última ocasión. Cristo no vino principalmente para mejorar nuestras circunstancias. Él vino para reconciliarnos con Dios. ¿Y qué está ofreciendo aquí? Vida eterna, que solo Él puede dar. Por eso es que Jesús declara, hermanos: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque la real satisfacción del alma no se encuentra en el éxito, no se encuentra en el dinero, ni en ninguna cosa que este mundo te pueda ofrecer. Solo Cristo puede saciar, llenar el corazón, porque solo Cristo puede dar aquello, mis amados hermanos, para lo cual fuimos creados: vivir para la gloria de Dios. Reconciliados con Él, por supuesto. Así que, hermanos, conectando con los mensajes anteriores, el pan del cielo no solamente vino para enseñarnos, para cumplir esa misión importante. Él vino también a entregar su vida por nosotros. De hecho, en ese mismo capítulo, mis amados hermanos, Jesús dice en el versículo 51, mire lo que dice, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan de vida sería partido para que pecadores pudieran vivir. Cristo se entregó a sí mismo. Ahí en la cruz Cristo cargó nuestros pecados. Allí en la cruz Cristo sufrió el juicio que tú y yo merecíamos. Allí en la cruz entregó su vida para quienes creen en Él reciban perdón, reciban reconciliación y reciban vida eterna. Que dice el versículo 51, y yo, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquellos que creen. Así que mi amado hermano y mi amado amigo, dejemos de buscar en otros lugares lo que solo Cristo puede darnos. Ninguna religión, la religiosidad es vana, hermanos. Ninguna filosofía, ningún logro personal, hermano, ningún placer de este mundo puede satisfacer la necesidad de tu alma. Solo Cristo puede hacerlo. Por lo tanto, ven a Él con fe. Y amigo, ven a Él con arrepentimiento. Él sigue recibiendo a todo aquel que viene a Él. Mire lo que sigue diciendo el pasaje. Versículos 36 hasta el 40. Mas os he dicho que aunque me habéis visto,
¿Qué le dice Jesús a la multitud? No creéis. Pero mire lo que dice, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿y qué? Y cree en Él, ¿qué pasa? Y yo, miren hermanos, esta es una promesa gloriosa, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿No es esto maravilloso, hermanos? El pan, el verdadero pan que descendió del cielo, dice, lo que el Padre me ha dado, yo no lo perderé. Todo aquel que ve al Hijo y cree, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermano, pregúntate, ¿dónde estás buscando tu satisfacción? ¿En Cristo o en otras cosas que el mundo te ofrece? Pregúntate, ¿cómo está tu comunión con Él? ¿Es tu comunión una necesidad diaria o una necesidad ocasional? Pregúntate, ¿estás viviendo de su palabra o estás intentando sostenerte con tus propios esfuerzos, con tus propias fuerzas? Preguntémonos esta mañana. Hemos permitido que algunas otras cosas ocupen el lugar que solo a Cristo le pertenece en nuestros corazones. Hermano, no olvide esto. El alma humana fue creada para Cristo. Por lo tanto, todo lo demás es insuficiente. Lo voy a decir de nuevo. El alma humana fue creada para Cristo. Por lo tanto, todo lo demás es insuficiente. Todo lo demás se acaba. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás, hermanos, te va a dejar con hambre. Y Cristo promete ¿qué? Que nunca tendrán hambre y nunca tendrán sed. Pero el pan de vida permanece para siempre. Por eso, hermano, como iglesia, salgamos esta mañana de aquí recordando esta verdad sencilla. Que Cristo no es simplemente un complemento más para la vida. Lo voy a repetir una vez más, no lo he terminado. Cristo no es simplemente un complemento más que tú y yo necesitamos. Cristo es la vida misma. No es solo un complemento, Él es la vida. Y cuanto más nos alimentemos de Él, más descubriremos que en Él hay gracia suficiente para el pecador, fortaleza para el cansado, esperanza para el afligido y satisfacción eterna para el alma perdida. Porque Jesús no solo da pan, Él es el pan de vida. Vamos a orar.